Qué gusto saludarlos una vez más. Estamos cerrando la serie Testimonios de Vida. Tenemos nuestro último invitado para darnos a conocer su testimonio, Luis Guzmán, alguien que Dios lo ha formado a través de una trayectoria de vida en muchos ámbitos y que finalmente le encontró en Dios, ese Padre. Una ausencia muy importante dentro de la familia. Él nos va a estar contando cómo esa ausencia paternal, hablando desde una perspectiva biológica, afectó ciertas decisiones en la vida juvenil. Sin embargo, cuando él escuchaba la palabra de Dios, y específicamente vamos a tener que hablar de Jonathan Pinto, le hablaba de Dios y finalmente él pudo descubrir en Dios esa ausencia, llenar esos vacíos y que finalmente ahora le canta a Dios. En el mundo artístico estuvo en Guatemala, en muchas partes de nuestro país cantándole al mundo. Y sin embargo, hace un par de años él viene a Jesucristo, encuentra en Dios esos vacíos que el mundo no le dio, pero que ahora nos va a contar de primera mano cómo Dios lo rescató y ahora le canta a Dios. Todos sean bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos culminando la serie Testimonio de Vidas. Para ello tenemos a nuestro último invitado, Luis Guzmán. Qué gusto tenerlo por acá en Amigos TV y en Punto de Reflexión. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Marvin. Muy contento de estar acá en Punto de Reflexión y pues agradecido con Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir y hablar un poco acerca de mi vida. Me imagino que muchos lo van a ver y se van a admirar de verlo en el canal Amigos TV. Y lo digo para aquellos que no lo saben, que Luis Guzmán se movió en el mundo artístico, ¿verdad? Y Sí. Posiblemente algunos dirán, ¿qué está haciendo Luis Guzmán ahí? Ese pecador ahí. Porque sí le cantaba al mundo, ¿verdad? Sí, yo también estoy muy gratamente sorprendido de estar acá en Amigos TV y agradecido con Dios porque Él es el que abre las puertas y obviamente ustedes también, gracias por creer en que Dios puede tocar y transformar los corazones. Luis nos contaba fuera de cámaras que en la escuela siempre lo orientaron o usted tomaba, por ejemplo, la oportunidad de la maestra para al menos sacar una nota ahí en los cursos. Sí. Pongámoslo a cantar. Sí, yo tenía una maestra muy querida para mí, la maestra Leticia Martínez. Me dio años en la primaria. Sí. Y de 12 a 1 era un horario muy difícil para los niños en el colegio donde yo estudié. Y nos aburríamos y ella me ponía a cantar y a entretener. Y yo me echaba ahí mis popurrís, mis mix, y cantaba ahí de una canción a otra. Y era muy divertido. Pero yo usaba el canto como una catarsis, ¿verdad? Yo, digamos, agradezco a Dios la oportunidad que me dio de desahogarme a través de cantar, porque eso me sirvió un montón. Y sí, iba ganando ahí que para el Día de la Madre que cante Luis, o para la clausura que cante Luis. Y yo digo que eso me sumaba puntos. ¿A los cuántos años Luis empezó a cantar? A los 5 fue la primera vez que subí a un 5 años de edad. Sí, a un escenario a cantar. Pues una canción ahí, mi tío acompañándome con la guitarra. Pero en primero primaria ya empecé, así sí. como le digo, para actividades propias del colegio y en el experimental ya participando en los concursos de canción. Y quiero preguntarle, ¿por parte de qué familia trae en sus genes la característica artística o los dotes de cuestiones musicales? Sí, el abuelo de mi abuelo Tito, Jerónimo Guzmán, vino de Quezaltepeque. Él tocaba en la banda de acá de Chiquimula. Se trajeron a toda la banda de Quezaltepeque en tiempo de Ubico y se radicaron acá. Mi tatarabuelo Jerónimo Guzmán era músico y talabartero y de ahí viene. Pero yo la influencia la tuve de mi tío Osvaldo René, que era, pues él dirigía un coro en
pues yo crecí en un hogar católico y para mí era como una influencia estar metido ahí en los ensayos del coro. Sí, pues. O sea, esos fueron los ambientes de cómo empezó a desarrollarse en el mundo artístico, la música, el canto, De niño. la escuela, las oportunidades que le dieron. Yo creo que esta parte es bien importante porque en mi caso le quiero comentar que yo me refugié y vamos a decir esa terminología que usted utilizó. Me desahogué en el deporte. Sí, pues. Yo ocupaba mucho tiempo en el deporte y creo que eso me ayudó también en mi vida de adolescente. Practiqué judo, boxeo, maratón, fútbol, yo básquetbol. también hice judo con el maestro Filopo, Freddy. Y creo que la música también es parte bien importante porque también los jóvenes ocupan tiempo. Sí. Pero hay una cuestión acá. Usted hablaba de su tío, no nos habló de su papá, nos habló de su tatarabuelo, de su tío. Y aquí viene esta parte bien interesante porque no solo afectó en la vida de niños, sino que cuando vienen las decisiones de un adolescente, Claro. ahí es donde uno empieza a luchar con ciertas cosas. Sí, yo no crecí con un padre biológico. La figura paterna fue a cargo de mi abuelo Tito, a quien amo. Pero sí me afectó mucho, sobre todo porque digamos que los niños en su ingenuidad dicen cosas en el colegio y sí dolía, ¿verdad? Cuando le decían a uno, mi papá me dijo que vos no tenés papá, o en mi casa me dijeron que sos hijo de... Y un montón de historias ahí bastante duras que yo las oía como a forma de lo que hoy se conoce como bullying. Como el bullying. Pero por supuesto que a un niño de 7, 8, 9 años eso le afecta un montón. Fue un gran proceso de sanar y sí hubieron muchos vacíos. Me hubiese gustado que mi papá me hubiera dicho los consejos desde la adolescencia hasta mi carrera universitaria. Todo eso fue completamente... porque mi abuelito estaba, digamos, cuando estaba muy niño, él estaba enfocado en trabajar porque nos mantuvo a sus 4 hijos, a 4 sobrinos que le vinieron a encargar de la capital, una cuñada de él. En mi caso, su primer nieto y luego 3 nietos más, o sea, él mantuvo 12 hijos y más a su esposa y otros familiares que vivían en la casa. Entonces él mantuvo a 16 personas, entonces él pasaba trabajando. Y después, cuando yo crecí, él ya era muy, muy grande como para poder entender ese tema generacional que pues es y ha sido mi mejor amigo. Pero llega un momento en el que usted sabe que los abuelitos son más amor que otro tipo de correcciones que uno necesita cuando está adolescente. Luis, ¿en qué momento usted decide buscar, pero así, de una manera fuerte a su padre biológico? O sea, ¿fue toda su trayectoria de vida o llega a un punto en donde usted dice, esto no me está afectando demasiado, yo necesito saber quién es mi padre? Hubieron dos momentos. Uno muy joven, muy niño, cuando yo estaba saliendo de la primaria. Yo creo que mi mamá en el fondo, porque no la juzgo, ¿no? Yo creo que en el fondo mi mamá lo que quería era proteger mi corazón. Y eso la hizo llegar a la edad que tengo sin que yo pueda saber quién es. No la juzgo, ella como repito, ella lo que quiso fue proteger mi corazón, pero sí hizo falta. Hubo un momento al terminar la primaria y hubo otro momento hace 10 años, en donde ahí sí ya me preparé con un profesional, digamos, como para ver temas, digamos, más internos, ¿verdad?, que me podían estar afectando. Y abordé otra vez la oportunidad de preguntarle a ella. Pues yo sigo sin saberlo y fue complejo, pero digamos, yo no la juzgo, al contrario, yo siempre voy a honrar a mi mamá, pero sí me hubiera gustado. Ahora, nosotros con Silvia, mi esposa, no tenemos hijos biológicos, pensamos adoptar por cuestiones médicas, pero digamos, sí me hubiera dolido que mi hijo no tuviera un abuelo biológico, o sea, él sí tenía que saber quién era. Como le digo yo a mi mamá, tal vez a mí no me importa, digamos, a estas alturas del partido saber, pero mi hijo sí tenía que saber quién era su abuelo para
cuidar sus emociones, su corazón y sobre todo pues honrar. Sí, y esto hay dos puntos bien importantes. Por ejemplo, Luis destacaba en lo artístico. Yo quiero comentarle, Luis, que yo tuve un padre presente y ausente a la vez. Mi padre se refugió en el alcoholismo. Yo lo miraba en las banquetas, en algunas ocasiones entraba a la casa, pero no se quedaba a dormir ahí. Él hacía su café y mi mamá pues le daba permiso, hubieron conflictos entre ellos y él se refugió en el alcoholismo. Entonces yo destaqué en el deporte y nunca vi a mi padre que me fue a ver a un partido de básquetbol o participar en boxeo, en una maratón. Nosotros corríamos maratones en Tiendasconia, en el Templo Minerva, y no recuerdo de ver a mi padre decir, Marvin, como todo un padre, ¿verdad? Claro. Entonces yo tenía un padre físicamente y a la vez ausente, porque tenemos que hablar, Luis, de que uno en la adolescencia uno necesita ser afirmado por alguien. Es correcto. ¿Verdad? Uno necesita ser afirmado por alguien en la que le diga, tenés cualidades, tenés capacidades, te felicito por lo que estás haciendo, vas a lograr cosas grandes en la vida. Y yo me identifico con esa historia suya, que aunque lo tuve presente, a la vez era un ausente en la familia. Sí, hay muchos casos que yo he platicado con amigos que me dicen, bueno, vos por lo menos no lo conoces y no le puedes poner una figura. Y yo sé quién es, pero igual es como que si no estuviera, y eso también duele. Y creo que es otro tipo de dolor porque están ahí, uno sabe como uno le pone cara al dolor, ¿verdad? Yo en este caso sigo con la incertidumbre, pero sí, también está ese caso y creo que poco a poco, digamos, las nuevas generaciones van entendiendo el valor de la paternidad, ¿verdad? Pero en aquellos entonces, Pastor Marvin, era como un poco común ver ese tipo de problemas y que al final han traído a una sociedad carente de esas figuras paternas que son claves, ¿verdad? Por eso Exacto. Es de admirar mucho a aquellos padres responsables que dan su vida por sus hijos y que construyen hogares de bien, ¿verdad? Por eso decimos que la familia es la base de la sociedad. Familias consolidadas traen hijos también bastante sanos, orientarlos sobre los valores y especialmente en el temor de Dios. Ahora, este es por el lado de la familia, pero también usted, Luis, creció en un contexto social, vecinos, amigos. Me imagino que se crió con ciertos amigos, ¿verdad? Sí, es complejo porque yo salgo del Instituto Experimental, me voy a estudiar música al conservatorio a mis 16 años. Por cuestiones de presupuestarias me tengo que regresar y fundamos con un amigo Letargo, que era la banda que estuvo por 25 años. ¿A los cuántos años? A los 16. Ah, bien joven. Sí. Bien joven. A los 16 años 16 andábamos. Y al principio, mire, yo son mis hermanos musicales, siempre los voy a respetar y a querer. Y me consta que al inicio nunca tuvimos una intención de hacer algo. Nosotros estábamos deseosos de hacer música y de hacer canciones. No entendíamos lo complejo de un mundo cada vez más caótico, cada vez más vacío. Hoy por hoy, ser famoso en esta sociedad es seña de que algo se está haciendo mal. Mire estos artistas que hay que son apologías hasta de delitos, pues. O sea, nosotros no, nosotros éramos ingenuos y nos metimos a un mundo queriendo hacer música. Entonces querían cantar. Nosotros queríamos cantar y en algún momento a los 16 años uno quiere también consolidarse, ser reconocido. Nosotros no éramos ninguno de nosotros destacamos en el deporte, o sea, no éramos. Yo jugué en la selección, en la banca derecha, ¿verdad? Esa era en la selección de baloncesto. Sí, en judo también me fue mal, ¿verdad? O sea, no fui un gran atleta, entonces para mí el tema de la música era como decir, este es mi espacio y aquí soy bueno. Pero nos movía un poco el ego, el deseo de fama, el deseo de ser reconocidos y muy natural tal vez a esa edad, pero después uno se da cuenta de los peligros
yo sé que Dios nos guardó a los 5 integrantes, nos guardó porque hoy por hoy nos tiene con vida, con una profesión, con familias. Exacto. Entonces Dios nos guardó. Sí. Vamos a dejarlo ahí, Luis, hermano Luis, porque vamos a continuar en el siguiente segmento. Esta parte queremos ampliarla, cómo fue la vida de Letargo, en el sentido de que creció en un ambiente de amistad. Yo creo que se identificó más en ese ambiente de amistad. Pero quédese con nosotros porque estamos escuchando el testimonio de nuestro hermano Luis Guzmán, cómo Dios lo levanta para la gloria de su nombre y ahora le canta a Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Me acompaña el pastor Moy Méndez, maestro. La pregunta es la siguiente: ¿un hijo de Dios puede pecar? ¿Y cómo resuelve su situación espiritual? La respuesta a esto ciertamente tiene una serie de ambigüedades. Voy a usar esta expresión. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 3, verso 6, que todo aquel que permanece en Él, refiriéndose al Señor, no peca. La idea sería que no pecara. El ideal de Dios. El ideal de Dios es no pecar. Ahora, si ustedes notan, hay algunos niveles de pecado. Hay pecados dignos de muerte y dignos otros de algún tipo de concesión. Helo ahí, usted y yo podemos ver que hay errores que son catalogados como pecados. Allí es donde aparece la descripción bíblica en donde nos dice, si halláis a alguien en pecado, reprendedle. Quiere decir que puede corregir. Restaurarle. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses dice, considerándose a vosotros mismos, consideraos. O sea, así como quiero que me traten, también debo tratar. En esto la respuesta en breve es, ¿podemos restaurar a las personas en Cristo? Sí. Helo ahí, por favor, distinga un neófito de un maduro. Correcto. Hay personas maduras que se considera deben de ser cuidadosos en ya no pecar. Pero el neófito, como un niño que gatea, que aprende a andar, cometerá errores y muchos serán crueles en recriminarles. Pero usted y yo considerémosle. Pastor Moy, cuando el apóstol Juan menciona con la línea de pensamiento de la pregunta, si un hijo de Dios puede pecar, la Biblia nos menciona también a través de este hombre de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Jesús aparece constantemente como nuestro intercesor. He ahí, en donde está vigente que su acción limpiadora, cuidadora, custodiadora de la persona que está en plena transformación, aparece ciertamente resguardándonos y aparece aún en la primera carta del apóstol Juan capítulo 5 verso 18 que aquel que lo posee a él no se quedará en ese estándar del pecado. Es decir, siempre lo lleva a una comunión con Dios. Siempre. El Espíritu Santo está hablando. Nos vamos con esta idea principal del apóstol Juan también, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Estamos trabajando la serie Testimonios de Vida. Me acompaña nuestro hermano Luis Guzmán. Recientemente estuvo con nosotros en Explosión de Talentos 2024. Muy poderosa la participación de ellos. Dios realmente está haciendo cosas grandes. Lanzaron su primer sencillo, Me Lanzo al Mar, y en su momento lo vamos a platicar. Él está con nosotros. Bienvenido, Gracias, Luis, a esta plataforma. Y nos estaba contando que por 25 años Sí.
se entregó de lleno al letargo, fama, música, canciones. Bueno, síganos narrando acerca de ello. Sí, Dios nos dio el talento y nosotros lo agarramos para nosotros. Fama. Sí, nos metimos poco a poco, como le decía en el segmento anterior, nunca nuestra intención fue con maldad, con malicia, pero uno va como hundiéndose sin darse cuenta. Es que ese es el problema realmente. Poco a poco. Cuando uno está cayendo en esos hoyos, digamos, de la vida, no es de un momento a otro. Entonces, cuando uno siente, ya tiene el agua hasta el cuello y dice, ¿y cómo es que vine a parar hasta aquí? Entonces, nosotros empezamos dándonos a conocer como una banda de provincia. Luego en Occidente nos adoptaron, nos quisieron, se identificaron con nosotros por ser una banda de rock de provincia. En Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango nos querían mucho, ¿verdad? Íbamos, tocábamos más allá que aquí y obviamente volvemos a lo mismo, el no tener una figura paterna que marque límites y que vaya diciendo, mira, esto te conviene, esto no te conviene, pues nos fue llevando a situaciones en las que se fueron saliendo de control, ¿verdad? Y de 16 años. Estábamos chiquitos, digamos cuando ya éramos un poco conocidos, ya estábamos como en los 25, ¿verdad? Pero a esa edad también uno carece de mucha sabiduría. Hicimos cosas de las cuales por lo menos yo me arrepiento muchísimo. Hicimos daño sin querer, pero hicimos daño, ¿verdad? En el caso de andar de rockstar cantando canciones de amor y de desamor, me imagino que muchas veces dije te amo sin sentirlo y eso probablemente dañó a más de algún corazón. Caímos en temas de alcohol que no nos dábamos cuenta. Cuando sentíamos, terminaban los conciertos bien borrachos. Y al inicio era poco. Al inicio era muy poco. De hecho, ninguno de nosotros tenía como esa, digamos, esa adicción o ese gusto, ¿verdad? Por el alcohol. Después fue que se fue dando, pero no sentimos cuándo se cruzó la línea. Sí, pues. Y, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que empezó como algo, yo estaba un poco malo de la garganta y me dijeron, tómate una copita de vino y te va a caer bien. Y dije, bueno, pues el vino tinto y empecé. Pero después de la primera canción quería otra copita de vino porque me había caído bien y después de la tercera canción otra y después yo terminé subido en las bocinas y haciendo ridículo y obviamente corrí muchos riesgos. Dije cosas de las cuales no me siento para nada orgulloso. Sí. Y en ese momento de sentirme como el no querido o el chico malo, ¿verdad? Ser el malo de la historia, uno termina como viendo el mundo de una forma muy errónea. Por ejemplo, y esto tiene que ver con la historia del grupo en el que estamos ahorita, yo me burlaba en los conciertos, ¿verdad? Yo ya bien borracho decía... Y cuando habla de burlarse, ¿se burlaba de Dios, del pueblo cristiano? Tal vez de los cristianos. De Dios no, porque siempre yo crecí en un hogar católico, como le digo, y siempre hubo como un respeto. Pero sí del pueblo cristiano. Del pueblo cristiano yo decía un grito de júbilo y todos bien borrachos. Y al final Uyarú eso lo grita. Lo grita, porque tiene que ver con eso, ¿verdad? O sea, al final... sin querer... Dios. Sí, es que esta es la cuestión, porque le voy a comentar Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 9. Vamos a pausar ahí un poco cómo nos lleva la historia muy bonita. Porque Pablo persiguió la iglesia. Sí. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. De hecho, él pidió cartas ante las autoridades de los sacerdotes para ir a capturar a los cristianos. Pero así literalmente. Los iba a sacar de las casas y a la cárcel. Pero lo que le quiero contar es que al final, cuando tiene una experiencia con Jesucristo, sí, de perseguir, se convierte en perseguido. Sí. Entonces, ya por su testimonio de fe. En el caso suyo, usted se burlaba y decía un grito de júbilo.
Sí. Pero ahora, No, ahora sí sé lo en que es explosión eso, de talentos, digo, y vamos a decirlo con respeto, ¿verdad? Sí, Porque en nuestros contextos no es común, pero yo entendí por qué. Porque Uyarú, que es el nombre que le asignaron a su nuevo ministerio, que le cantan a Dios, es logrito. Es una palabra chortí. Sí. Y quiero citarlo por eso que usted mencionaba, que se burlaba, pero que ahora se convierte en una realidad. Sí, yo desde niño decían Quick, porque así me dicen, ¿verdad? Como Quick no canta, él grita. Pero era porque yo estaba desahogándome. O sea, se recuerda, para mí cantar era una catarsis, una forma de sanar. Después me burlaba diciendo un grito de júbilo. Luego empiezo a querer, bueno, yo tengo una experiencia en el año 2010 que cambia mi vida por completo. Yo trabajaba como creativo, yo estudié publicidad y trabajé 11 años como publicista en agencias transnacionales. Y para el Mundial de Sudáfrica 2010 yo era creativo para una marca en San Pedro Sula. Entonces yo viajaba todos los fines de semana porque en el 2008 empecé a dar clases en el CUNORI, cosa que me cambió la vida porque no hay, aparte de cantar, me encanta estar en la universidad. Pero yo venía y en el puerto de Omoa, hay un mirador donde está el mar, y yo tuve pues con el respeto también, ¿verdad?, de las personas que consideran que eso no puede ser real. Yo les comento que ese fue para mí el inicio de una relación con Dios, porque sí... Las primeras formas de cómo Dios empezó a hablar Sí, en tu corazón. Yo me bajé, tal vez a una parada técnica, digamos, a las 5:30 de la mañana. Yo salía a las 4 de la mañana de San Pedro Sula para estar aquí a las 8 en el CUNORI. Y a eso de las 5:30 de la mañana yo me bajo ahí en Omoa, en el mirador, y veo el amanecer y veo unas figuras que se forman con las nubes de unos caballos blancos y, digamos, personas cabalgando esos caballos. Y yo viví esa experiencia, pues probablemente alguno de los que está viendo dice, no sé, o sea... Pero Hebreos 1:1 dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Así que Dios se vale de todas esas cosas para hablar al ser humano. Y yo estoy seguro que fue Dios, porque yo me hinqué y me puse a llorar. Y fue una experiencia sobrenatural sin precedentes para mí. Ya me habían pasado cosas de niño, pero no eran de luz. Y yo pude identificar que eso sí era algo de Dios. Eso fue 2010. 2010. Y todavía estaba en el grupo Letargo. ¿Todavía? Sí. Todavía. Sí, y yo me regreso a la capital como publicista y empiezo a buscar de Dios, pero lo empiezo a buscar en lugares equivocados. Pero siempre con una necesidad. Primero con un psicólogo, después haciendo yoga, después en una escuela de filosofía, que por cierto no tengo nada, al contrario, de hecho el cristianismo, de hecho Pablo y sus fundamentos, sí, claro. Pero había algo que no llenara. Entonces, en el 2015 me vengo tiempo completo al CUNORI y Jonathan estaba haciendo su EPS, la licenciatura en música, y hablamos de poder hacer el EPS de él aquí en el CUNORI. Y él empieza a hablarme de Dios y yo le decía, no, hombre, yo no, mira, pues Jonathan, yo no me siento ni siquiera digno, o sea, no, eso no es para mí. Como una expresión muy que la tenemos que quitar, ¿verdad? Porque dice, agarraría fuego la iglesia si yo llego, ¿verdad? Y lo que pasa es que mucho tiene que ver con la gente que juzga desde adentro, ¿verdad? Uy, no, ese está metido en pecado y todo eso. Bueno, la cosa es que Jonah me empieza a hablar y más la necesidad que yo traía de Dios desde 5 años antes, empieza mi corazón a querer como validar esa postura. Y bueno, yo estaba casi convencido de que mi vida iba a ser dentro del cristianismo, pero le pido a Dios como una confirmación, digamos, y me pone al regalo más grande que Dios me ha dado hasta la fecha, que es mi esposa, digamos, y mi hogar cristiano. Sí. Nos casamos por la iglesia cristiana, y cuando nos casan, pues entiendo el amor de Dios, que no lo merezco, pero que lo recibo. Su esposa, cuando usted se casa con ella, era cristiana. Sí, ella desde niña. Desde niña, mi suegro es un gran cristiano, es su ejemplo. Sí. Y él es
el papá que Dios me regala, digamos, ya, porque pues es mi suegro y es mi papá, ¿verdad? Porque usted sabe que en los hogares cristianos los suegros terminan siendo papás, ¿verdad? Entonces, él es aquel papá que en las mañanas me manda un mensaje y me dice, mire, esto y esto y esto, Dios tiene para usted esto y lo otro. Entonces, el último mensaje me dijo, ¿de qué se preocupa usted? Me dijo, si usted es hijo del rey. Y digamos eso, o sea... Bueno, afirmando su corazón. Afirmando mi corazón. Sí. Ahora, con relación a Jona, no es que en el Cunori lo haya conocido. Jona, no. Creo que son amigos de años. Pasa algo que... Mire, quiero hablar de algo muy puntual con el tema de Jona. Es que yo lo miraba cuando los papás de Jona, que son unas personas maravillosas, eran pastores. Ellos vivían aquí en la casa parroquial en la casa pastoral. Y había un portoncito de malla ahí en la casa pastoral que nosotros usábamos de portería. Y ellos, lejos de enojarse, eran felices viendo a los niños jugando. Se sentaban en el corredor a vernos y nosotros comparábamos con otros vecinos que no dejaban que sus portones fueran porterías, pero ellos sí. Y nos dejaban, cuando la pelota pasaba para la casa pastoral, nos dejaban entrar, o el pastor Samuel nos la mandaba de regreso. Personas maravillosas. Y yo miraba a Jona con su pianito, con su tecladito, de la casa pastoral para el tabernáculo. Y yo toda la vida con el tema de la música, y él tan educado, y yo, y aquí tengo que decir algo, porque a mi abuela era una persona, digamos, un pilar fundamental en nuestra casa. Ella se fue ya hace 9 años y yo estoy seguro que ella, yo creo, pastor, y no sé si estaré equivocado, pero en mi corazón, yo sé que dentro de otras iglesias y denominaciones hay gente que conoció al Señor. Y ya en un futuro estaremos todos juntos. Mi abuela conoció al Señor, no lo dudo, pero había un concepto que a mí me chocó cuadrado. Mucho. Me decía, sí, él es un niño educado y le gusta la música y es un buen niño. Lástima que es un hermano separado. Imagínense que a uno, yo sin papá, y que todavía a los 7, 8 o 9 años le digan a uno, hermano separado. Exacto. Porque así es como eso duele, eso para un niño es algo muy chocante, y máximo un niño que adolece de una familia o que quiere una familia más sólida. El concepto de hermano separado me marcó, y en el 2015, cuando veo, digo, no, nosotros con Jona nos llamamos Ham, hermano, amigo y maestro, o sea, en lo musical, Ham, hermano, amigo y maestro, y es el hermano que nada es separado, hombre, si él me acercó a Dios, ¿verdad? Entonces, a veces señalamos, a veces decimos cosas tal vez desde la ignorancia, tal vez desde algo, no lo hacemos de mal corazón, pero nos han metido conceptos de división. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo es una, ¿verdad? Y el hombre es el que se ha encargado de estar fragmentándola. Y en este punto es bien importante. Vamos a ir a un segmento. En el próximo segmento vamos a hablar acerca de cómo es que Luis, la influencia de alguna manera de amigos cristianos, su esposa Jona, nos va a estar hablando acerca de ese momento de conversión, porque en un punto 2010 entiendo que tiene una experiencia para él sobrenatural, y yo lo creo de esa manera también, porque Dios, cuando habla, busca 1000 formas para capturar la atención, y gracias a Dios que Luis respondió a esas formas de cómo Dios le estaba hablando a su corazón. Así que quédese con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a hablar cómo fue finalmente la conversión, que la filosofía no llenó, el yoga no llenó, la música no llenó, la fama, el poder, dinero, pero sí Jesucristo finalmente pudo llenar el corazón de Luis. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. ¿Qué tal, hermanos? Hoy quiero hablar un poco acerca del Salmo 150. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas,
Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. En mi caso personal, pasé 25 años usando el talento que Dios me había dado para mí, para llenar mi ego, para llenar mis deseos terrenales. Pero una vez tuve la oportunidad, la dicha, el privilegio de cantarle a Dios en la iglesia que nos congregamos. Y fue una experiencia que yo nunca había sentido. 25 años de cantar no se compararon, pero ni juntando todas las veces que me subí a los escenarios a ese momento. De hecho, me costó mucho poder cantar porque estaba completamente emocionado. Cantarle a Dios no tiene comparación. Y lo platico con mis amigos porque sigo siendo amigo y sigo teniendo respeto y afecto por las personas con las que yo hice música. Y les comento y les digo, miren, no tiene comparación cantarle a Dios que cantarle al desamor, por ejemplo, que era algo a lo que nosotros le cantábamos. Y qué interesante poder terminar esta participación mía con esta frase final, con este versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que mi invitación es para que, como describe acá, ¿verdad? Con magnificencia, pues con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos de júbilo, que alabemos al Señor y que le demos gracias por este increíble milagro de la vida y por la oportunidad que tenemos de podernos conectar a Él a través de la música, porque la música es de Dios y es a Él a quien le debemos devolverle el arte, porque a través del arte no solo vamos a poderle alabar, sino que también vamos a poder transmitir las buenas nuevas y el reino de Dios a todas las demás personas. Un gusto poderles saludar y que Dios los bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Muy felices de que usted sea parte del programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Testimonios de Vida. Nos acompaña Luis Guzmán. En el ambiente de Chiquimula lo conocemos como Quick. Así es conocido como Quick. Bueno, con Luis estábamos hablando de que una vecina contó una anécdota. Sí. Hablando de Jona y esas formas como Dios empezó a usar para hablarle a su corazón. Sí. Estábamos hablando en la calle poniéndonos de acuerdo con el EPS, con Jonathan, aquí en la 9ª Avenida, porque Jona tenía su academia ahí para ese entonces y estábamos platicando. Y como crecimos, ¿verdad? Juntos ahí en la 9ª, no juntos pues, pero una vecina nos dice, miren pues, el bien y el mal juntos. Dice así. Es lo que yo le digo, a veces decimos cosas desde nuestra idea, ¿verdad? Sí, pero, sí. Y Jona hasta se molestó. Yo ni siquiera reaccioné, me quedé así como helado. Y Jona reaccionó, me dijo, no, tranquilo, me dijo. Y hubieron unas palabras que me dice, mira, por eso me da miedo que vos en este momento vayas a una iglesia porque puedes salir más dañado que recibido. Y en ese momento no lo entendí. Jona llegaba los sábados en la noche a tocar guitarra conmigo y a ensayar canciones cristianas y sin saber en qué iba a pasar todo esto de Uyarú. Y lo interesante, pastor, es que tal vez donde menos yo me imaginé que iba a poder tener como la apertura
de dar una primera presentación en Chiquimula con este proyecto, iba a ser en un evento de amigos. Por eso va a quedar en nuestro corazón. Gloria a Dios. Grabado toda la vida el agradecimiento hacia amigos, porque nos abrieron las puertas de poder tocar en un evento tan importante, porque ya son 13 años de trayectoria las que tiene Explosión de talentos. Explosión de talentos. Y comparemos cómo las cosas cambian, ¿verdad? De 2015 a 2024, en 9 años, cómo pude sentir yo una como negación, digamos, de ahora a ser recibido, ¿verdad? Entonces, todo a su momento, ¿verdad? Pero también entiendo que nosotros como cristianos, y eso es algo que nosotros en Uyaru lo hemos platicado mucho, hay mucha gente como yo deseosa de conocer al Señor y de tener una relación y de tener una comunidad y una comunión con los hermanos, pero que lamentablemente somos nosotros mismos los que vemos por encima del hombro, ¿verdad? Imagínense que yo dijera ahorita, bueno, yo ya me convertí. Todos mis amigos son unos pecadores que se van a ir al infierno. No, mi mayor sueño es que un poquito despuesito, con Letargo, podamos hacer un disco para el Señor. Ese sería el sueño más grande. Genial. Ajá, y se lo he dicho a cada uno de ellos. Porque todos creen en Dios. Tal vez alguno está ahí luchando, ¿verdad? Pero todos son personas con una convicción firme, son personas de fe. Pero lamentablemente ahorita no se ve como eso. Sí. Pero digamos, si nosotros como pueblo cristiano dejamos como de condenar a las personas, porque creo que no nos toca a nosotros emitir juicios, porque el único juez es Dios, ¿verdad? Exactamente. Y empezamos como a tener un poco más de apertura de que tal vez ese pecador que está ahí cometiendo un pecado o buscando a Dios llenar ese vacío, pero que el mundo no se lo llena, pues con un poco de la misericordia de Dios y con un poco de ayuda del pueblo cristiano, esa persona puede conocer a Dios. Al final, Luis, ¿cuál fue el momento cuando usted dice, bueno, aquí este es el momento donde yo tengo que tomar una decisión de rendirme a los caminos de Dios? ¿Cuál fue ese momento? Porque nos ha contado esos segmentos de cómo Dios usó gente, esas formas como Dios le empezó a hablar, pero ¿cuándo fue el momento ya, el clímax de cómo el Señor tocó su corazón y finalmente usted pudo entregarle su vida a Cristo? Han sido como pequeñas grandes confirmaciones. La primera es, digamos, yo entro a la iglesia donde nos congregamos con mi esposa en la capital y veo una niña como de unos 10 años con sus trencitas y sus lentecitos y su atril en alabanza, tocando el bajo con sus audífonos, y la niña yo dije, yo quiero tener una hija así. Que use la música para algo diferente a lo que lo usé yo. Ni siquiera pensaba que yo era capaz de cantarle a Dios en ese entonces. Decía, bueno, yo perdí mi oportunidad, pero mi hija sí. Eso fue un momento trascendental. El segundo fue una vez en la iglesia donde nos congregamos con mi esposa, en un momento de oración bastante intenso, pues Dios me dijo, nunca más, porque yo me sentía sucio. Es que ese es el tema. El enemigo busca el pecado más que todo para hacernos sentir miserables y sucios. Y fueron 25 años. Ajá. 25 años. Entonces, Dios ese día, en ese momento de oración, me dijo, nunca más te vas a sentir sucio porque yo habito dentro de ti. Amén. Y esa fue como la segunda. La tercera fue la vez que me dieron la oportunidad en la congregación a la que asisto de cantar, porque con mi esposa estamos en alabanza, y cantarle a Dios, no hombre, yo creo que no canté ese día, yo lloré. O sea, yo me subí al escenario a llorar porque cantarle a Dios, qué experiencia, es otro concepto, es otra idea, es lo más grande que puede haber, no hay punto de comparación. Y digo yo, bueno, si Dios me dio el talento,
si Dios me permitió expresar emociones a través del canto, ¿por qué no devolverle a Dios el arte? Porque es de Él. Entonces, ahí dije, bueno, pues sí, voy a consolidar mi fe y a empezar a caminar. Porque esa es otra cosa que también hay una confusión de que, bueno, soy cristiano, entonces ya no voy a pecar, ahora soy santo y todos los pecadores y yo soy una persona santa, y me doy cuenta que uno va escalando. sí, pero uno sigue siendo pecador, ¿verdad? Entonces, algo que he aprendido es que uno no tiene que esconder sus pecados debajo de la alfombra y decir, no, yo no soy pecador y todo eso, porque eso nos puede llevar, digamos, a un tema de doble moral. Sí. Sino, sigo siendo pecador, expongo mis pecados y digo, tengo debilidad en esto, ¿verdad? Porque estoy en crecimiento. Si 25 años me llevaron al abismo, pues el camino también no va a ser como que, bueno, empiezo el camino y ya voy a ir corriendo como una maratón, ¿verdad? En el caso de los deportistas. No, pues yo siento que voy, pues ahí, empezando a caminar en una vida cristiana que no tiene comparación, que es increíble. Y sobre todo, pastor, el hecho de reconocerme pecador, pero bajo la gracia de Dios y su misericordia, hijo de Él, y eso ya como que hay un divorcio con el pecado y uno ya no quiere, ¿verdad? Uno es consciente cuando uno falla. Así es. Por eso es que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, nos reprende, nos exhorta cuando hay una acción. Por eso vamos en crecimiento, eso es bíblico. El Nuevo Testamento nos habla de crecer, de un crecimiento espiritual. Lo importante es estar consciente cuando uno falla. Y es ahí donde uno tiene que volver al Padre y decirle, Señor, ayúdame en esta área. En el caso de Luis ha sido una trayectoria bastante fuerte, y en el siguiente segmento vamos a contar que cuando él tiene ese encuentro con Dios, él designó por un tiempo no subir a escenarios. Y de eso vamos a platicar en el último segmento. Quédese con nosotros porque finalmente, después de un tiempo prudencial, él tiene una oportunidad para cantarle a Dios. Y hace unos días él estuvo en Explosión de Talentos como una primicia de su nuevo proyecto. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Y qué bueno cómo Dios habla, cómo Dios transforma, cómo Dios levanta grandes hombres y mujeres para ser de bendición a otros. seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera. Altísimo
abismo más hondo. Y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser peregrino cansado, que toca la puerta y le dice: te tengo un lugar. Siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Dios los bendiga. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Me acompaña Luis Guzmán. Gracias por aceptar la invitación. Estamos aprendiendo cómo Dios obra. En el mundo artístico hay muchas personas como por ejemplo Torre Fuerte. Torre Fuerte, entiendo que eran músicos de Luis Miguel. Dios habla a sus vidas y conforman el grupo de alabanza, un ministerio de alabanza Torre Fuerte. Un ministerio muy bonito. Yo lo he escuchado desde joven. De igual manera podemos hablar de muchos personajes a nivel mundial, pero en la región, en lo local también Dios levanta personajes, y eso es el testimonio de Luis Guzmán. 25 años cantando en letargo, puntos muy importantes de reflexión: no desechar a nadie, porque la Biblia nos menciona, Luis, de que Dios de lo más vil el Señor levanta para avergonzar a los sabios. Luis es un testimonio de vida y estamos culminando la serie de esa forma. Ahora, Luis, después de esas formas, ¿cómo Dios le habló? ¿Por qué designó no subir más a escenarios? ¿Y cuál es el momento de decir, bueno, esta es la oportunidad? Y cómo también llega a explosión de talentos, pero con mucho ánimo, porque nos bendijo, realmente nos bendijo. Mi segundo hijo, que tiene 14 años, le pregunté, ¿cuál querés que pongamos cuando lo venimos a traer en sus actividades escolares? Pues yo quiero la que cantó hermano Luis, me dijo. ¿Cuál? Me lanzo al mar. No, muchas gracias. Así que cuéntenos Amén. ese segmento, Luis, ¿por qué decide no subir a escenario después de que Dios le habla y usted dice, bueno, hoy le sirvo a Dios? Sí, yo, digamos, cuando me caso, le digo a mi esposa, la vamos a dejar aquí, ¿verdad? Ya viví lo que tenía que vivir, No en más los escenarios, y la vamos a dejar ahí. Vamos a un retiro con mi esposa, y ahí es donde sucede eso, de esa manifestación de... Porque yo no quería subirme a los escenarios por todo lo que había sucedido, ¿verdad? Toda la historia. Sí. Entonces, cuando Dios me dice, nunca más te vas a sentir sucio porque yo habito dentro de ti. Y lo platico con mi esposa, ella me dice, mira, yo te conocí a vos cantando. Así que no tenés que dejar eso que es tu vida, que te gusta mucho, por mí. Me voy a sentir muy mal si por mí dejas de hacer algo que te gusta. Pero ella ya sabía que en un contexto cristiano, pues yo iba a terminar cantándole a Dios. Entonces, bueno, con Edson, Jonathan, Edson y yo creamos un pequeño estudio ahí en mi casa y llevamos 2 años grabando canciones. Me lanzo al mar y otras canciones que Edson ha producido. Nos ha llevado 2 años. ¿Y por qué nos ha llevado 2 años?
porque yo no me decidía. Si Quick Guzmán, que era como me conoce la gente, o Luis Jerónimo Guzmán, que es como me conocen en la universidad. Y decía yo, Quick Guzmán. Un mes le decía yo a aquellos, bueno, Quick Guzmán. Bueno, Quick Guzmán. Otro mes, no, es Luis Jerónimo Guzmán. Y hasta compraba yo el sitio, luisjeronimoguzmán.com, para poder sacar las canciones. Al otro mes, no, es Quick Guzmán. Mi esposa me decía, no, Quick, porque así. Bueno, total, nos invitan, Radio Alternativa nos invita a un evento en Zacapa. Y cuando nos bajamos del concierto, esa vez me presentan como Quick Guzmán, un poco porque mi esposa quería que así me siguiera llamando. Ella nunca se avergonzó de lo que yo fui. Y cuando me bajo del escenario, Dios me dice, no es ni Quick Guzmán ni Luis Jerónimo Guzmán. Aquí el único nombre que importa es el de Jesús. Y claramente el mensaje. Claramente. Sí, pues. Y yo les junto a los músicos y les digo, no soy yo, es bueno, Jesús. Qué lindo. Y nosotros juntos somos un grupo. Ya no es un solista con sus músicos, somos un grupo. Y empezamos a ver qué nombre le poníamos. Y yo, miren cómo Dios habla, pastor, porque la palabra Uyarú venía conmigo desde el año 2007, 2008, en donde yo saco una revista que era una revista de noticias buenas, porque yo miraba el cable y era pura noticia roja, todo lleno, o sea, noticias malas. Y yo digo, bueno, voy a sacar una revista con noticias buenas. No me fue bien porque a la gente no le gusta ver noticias buenas. Y se llama Uyarú. Uyarú, la revista. Sí, Uyarú, la revista. Hay 2 ediciones por ahí que ahí las tendré. Ahí me comparte una. Ajá. Y hablaban de solo cosas buenas, personajes buenos de la historia de aquí de Chiquimula, etc. Después, con el hermano del hermano Yair, en Esquipulas ponemos una cafetería, le vamos a llamar así, un lugar donde era un bar sin borrachos. O sea, era un lugar donde la gente podía llegar a comer, pero no el concepto de alcohol. No. Y no pudimos porque era imposible, pues. O sea, la gente va a esos lugares a escapar de su realidad, entonces era imposible que no hubiera alcohol. Segundo proyecto fallido con Uyarú, se llamaba Sala Uyarú. Lo hicimos con mi hermano Edgar. Y entonces, ese nombre quedó ahí. Y cuando decimos, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner a este ministerio? Porque hay que ponerle un nombre, ¿verdad? Y me vuelve a decir mi esposa, ponele Uyarú. Ese nombre es bonito. Uyarú. Y entonces empezamos, sí, y entonces todo se conecta. El hecho de gritar, el hecho de gritar como un desahogo, gritar como una burla y gritar las buenas nuevas. El reino de Dios a los 4 vientos. Entonces, y con una palabra chortí que nos identifica por nuestra región y de lo cual nos hace sentir orgullosos, y entonces decimos, vamos con Uyarú. Y pues Dios está obrando en este ministerio. Una nueva etapa para Luis y el ministerio Uyarú. Creo que nos dieron la primicia, Luis, en Explosión de Talentos. Es correcto, la primera vez que nos subimos a un escenario fue en Explosión de Talentos, en una iglesia que yo pensaba que nunca iba a poder estar, y al contrario, hicimos una canción con Jonatán, bueno, no hicimos un cover de Altísimo Señor con Jonatán, y salió en Amigos TV. Y yo no lo podía creer y decía, yo soy un pecado. Pero me recordaba de eso, ¿verdad? Nunca más te sentirás sucio porque yo habito dentro de ti. Entonces, nosotros somos los primeros, tenemos que creer en el milagro de la transformación y agradecerles a ustedes que también sean parte de esto y que se alegren de lo que estamos viviendo. Para mí eso vale muchísimo. Para terminar, Luis, nos están viendo y escuchando mucha gente. ¿Aceptan invitaciones para cantarle a Dios? Creo que pueden, en las diferentes formas de los medios de comunicación, contactarse de donde está saliendo precisamente este testimonio de vida, contactar, y luego allí le van a dar el contacto de nuestro hermano Luis, que le canta a Dios. Uyarú.
una palabra chortí que significa lo grito, y el eslogan, lo gritan a los cuatro vientos el reino de Dios. Gritar las buenas nuevas y el reino de Dios a los cuatro vientos. Felicidades, hermano Gracias. Luis. Un saludo final para todos los que están en sintonía. Sí, que por favor, digamos, sigan siendo de bendición para este ministerio, que puedan contactarnos a través de Facebook, la página Uyarú. Uyarú. Ajá, Facebook. con tilde en la U. En chortí no se le pone la tilde porque es chortí, pero digamos nosotros en nuestra apropiación, digamos, de la palabra dentro del castellano, como fonéticamente suena Uyarú, pues Uyarú. le pusimos la tilde. Exacto. Uyarú en Facebook, en Instagram, Uyarú Oficial. Y ya tenemos también un canal de YouTube y la otra semana Qué bueno. estrenamos nuestro TikTok. Qué bueno, qué bueno. Muchas felicitaciones. Gracias, Pastor, Luis, gracias por a usted. aceptar la invitación. Dios lo bendiga. Así que cerramos la serie Testimonios de Vida con este testimonio tremendo. Luis, en el mundo artístico, Dios lo levanta, lo perdona, llena el Señor finalmente esos vacíos y ahora le canta a Dios a través de el ministerio Uyarú. Dios los bendiga y si así Dios nos permite, nos vamos a ver en otro punto de reflexión. Dios los bendiga. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.